Ya habíamos visto que para resolver un triángulo rectángulo, es decir, para averiguar el valor de la medida de los tres lados y los tres ángulos interiores, habían dos casos, ¿sí? El caso 1, que ya lo habíamos hecho, que cuando yo les daba como dato el valor de un lado, o sea, la medida de un lado y la medida de un ángulo, y calculábamos el resto, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso 2, que yo les voy a dar como dato dos lados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso les digo que de A hasta B vale 10 centímetros y de B hasta C vale 7 centímetros. Bueno, esos son los únicos dos datos que yo tengo y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que averiguar. Bueno, lados ya tenemos dos, nos faltaría este tercero que sería de A a C, ¿sí? ¿Qué otras dos cosas tenemos que averiguar? Y los ángulos. Ojo que yo ya sé que este, como es el recto, mide 90, ¿sí? Me faltaría averiguar el ángulo, lo que mide el ángulo A y el ángulo B, porque C ya lo tiene, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Los pasos siempre van a ser iguales, ¿sí? Solo que va variando de acuerdo a nuestro caso. Para averiguar nuestro lado faltante, como ya tienen dos, aplicamos Pitágoras. A ver, recordemos un poco Pitágoras. Me decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, revisemos. En nuestro ejemplo, como este es el ángulo recto, ¿se acuerdan que el que estaba enfrente era la hipotenusa? Entonces, en vez de poner hipotenusa, poníamos 10 al cuadrado. Igual al cateto 1, por ejemplo, puede ser 7 al cuadrado más el otro. Como no sé cuánto vale, agregamos x. Bueno, ahora tenemos 10 por 10, que es 100, igual a 7 por 7, que es 49, y ahora a la x cuadrado no la pueden resolver. Bueno, ahora, como la x estaba del otro lado, ¿sí? Teníamos que pasar el 49 restando, como está sumando, para que la x nos quede sola. Entonces me va a quedar 100 menos 49 igual a x cuadrado. Como el 49 vino acá, la x cuadrada me quedó solita. 100 menos 49 es 51. Y el cuadrado, ¿se acuerdan que pasaba como raíz? Entonces ahora agarro la calculadora, pongo raíz de 51 y eso me da 7,14. Es decir, que ¿cuánto vale mi lado que faltaba? 7,14, como estaban en centímetros, centímetros. Y ahí ya averigüé el primero. Ahora vamos con los ángulos. Bien, si nosotros en el primer caso vamos a averiguar A, entonces nos vamos a centrar a mirar A, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los ángulos teníamos que ver a quién mirábamos para ver quién era el cateto opuesto, quién era la hipotenusa, ¿sí? Bueno, sabíamos que el 10 es la hipotenusa, que es como fija, ¿sí? Y si miramos A, este es el cateto opuesto y este es el adyacente. Ojo, si miramos A, Bueno, ahora yo voy a resaltar lo que saben, lo que yo les di como dato. ¿A quién les di como dato? Y les di como dato al 10 y le di como dato a este que es el 7 de BAC. Si yo miro A, ¿quiénes son esos lados? La hipotenusa y el cateto opuesto, ¿o no? ¿Sí? Entonces me voy a recordar un poco las fórmulas. El seno del ángulo era opuesto sobre hipotenusa, el coseno era adyacente sobre hipotenusa y la tangente era opuesto sobre adyacente. Bueno, si yo miré A, ¿sí? Y era hipotenusa y opuesto, vamos a ver. Hipotenusa y opuesto, ¿a quién vamos a usar? Al seno. Bueno, entonces yo voy a aplicar el seno, ¿sí? ¿De quién? De alfa. ¿Quién es alfa en nuestro caso? A, porque no sé cuánto vale. Arriba va el opuesto, ¿sí? ¿Quién es el opuesto en mi ejemplo? 7. Y abajo va la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en mi ejemplo? 10. Acá no hay que despejar nada, ¿sí? La rayita de fracción que era división, ¿sí? Entonces sacamos 7 dividido 10. Me da 0,7. Entonces, el seno de A es igual a 0,7. Pero yo tenía que averiguar A o el seno de A.
Acá yo ya sé que el seno de A es 0,7, pero a mí lo que me interesa es saber A. ¿Se acuerdan que como quiero saber A, es como que el seno tiene que pasar para el otro lado? Si yo saco el seno, a mí me queda ahí A, pero no puede desaparecer así porque sí. ¿Cómo pasaba para el otro lado? Como seno a la menos 1, ¿se acuerdan? Entonces, ese seno a la menos 1, ¿de dónde lo saco? ¿Se acuerdan que ahí estaba sin a la menos 1? Entonces, shift seno, ¿de cuánto? De 0,7. 0,7. ¿Sí? Podríamos poner 44, ¿sí? A veces agregamos el grados, minutos y segundos, pero con solo poner los grados suficiente. Entonces, ¿A cuánto vale? 44 grados. ¿Sí? Y B lo podíamos hacer de la misma forma, o si ya sabíamos que A vale 44 y este vale 90, ¿sí? Yo sé que ¿cuánto me suman los 3 de adentro? ¿Sí? Me suman 180, entonces yo sé que B más, ¿cuánto vale el otro? Más 90 más 44 es igual a 180. Entonces, ¿cómo hago para calcular B? Y a 180, que es el total, le resto lo que valen los otros. 180 menos 90 menos 44. Me da 46. Entonces B vale 46 y ya resolví los tres. Vamos ahora con el otro ejemplo rapidito. Me da dos lados, ¿sí? De N hasta O es 15. De N hasta O es 15 centímetros, perdón. Y de M hasta O es 9. Entonces, ¿qué tenemos que averiguar? ¿Cuál es el lado que falta? De N a M. ¿Sí? Este ángulo es el que saben que vale 90 y tienen que averiguar M y tienen que averiguar N. Como son ángulos, le pongo ese piquito arriba. Bueno, recordemos, el primer paso era Pitágoras. Recordábamos Pitágoras y ahora lo asociamos. Esta es la hipotenusa. ¿Sí? Esta es la hipotenusa y esto es el cateto 1 y el cateto 2. Bueno, como la hipotenusa es la que no conocen, ponen x al cuadrado. Cateto 1, 15 al cuadrado, más cateto 2, 9 al cuadrado. ¿Sí? Y ahí calculábamos 15 por 15 o 15 al cuadrado, me da 225. 9 al cuadrado me da 81, ¿sí? Si yo sumo eso, me da 306. Y el cuadrado pasaba como raíz. Sacábamos la raíz cuadrada de 306 y me daba 17,49. Es decir, que nuestra hipotenusa, ¿sí?, mide 17,49 metros. Ahora, para sacar M, ¿sí?, nos vamos a centrar en ver a M. Y ahora resaltemos los lados que nosotros sabíamos cuánto valían. Es ese y este, ¿sí? Y ahora yo les digo, si vimos M, esta era la hipotenusa, ¿quién vendría a ser el cateto opuesto? El que está enfrente, cateto opuesto, y este el adyacente. Bueno, ¿quiénes me quedaron resaltados? El opuesto y el adyacente. Entonces yo ahora me voy a la fórmula. ¿Quién relaciona el opuesto y el adyacente? Este opuesto hipotenusa no, adyacente hipotenusa no, opuesto adyacente acá, esta. Entonces, ¿qué vamos a usar? La tangente. Tangente de alfa. En realidad alfa, ¿quién vendría a ser en nuestro caso? ¿A quién miramos? A M. ¿Quién va arriba? Arriba del opuesto, abajo el adyacente. Es decir, arriba va el 15, abajo va el 9. ¿Qué es lo que hacemos con la calculadora? 15 dividido 9. 1,6666. Entonces la tangente de M es 1,66. Bueno, yo como quería averiguar M, la tangente es la que tengo que pasar por el otro lado, así me queda solito. Pero ¿cómo pasaba la tangente? ¿Cómo? Tangente a la menos 1. Recién fue seno a la menos 1. Eso depende con qué razón trigonométrica trabajemos, ¿sí? Tangente a la menos 1, que lo activábamos con el shift
Y ahí ponía tan y ya me salía tangente a la menos 1 de 1,66. ¿Sí? Acá me quedarían, si yo pongo en grados, 58 grados. Entonces M es 58 grados, ¿sí? Yo ya sé que entonces acá M es 58. Y como este es 90 y yo sabía que los 3 me suman 180, que teníamos que N más 90 grados, que es este, más 58 me da a mí 180 grados. ¿Qué hacíamos para averiguar N? Y al total, a 180, le restábamos los otros dos. 180 menos 90 menos 58. Entonces me queda 32 grados, ¿sí? Y ya terminé con de resolver mi triángulo rectángulo con el caso 2. Ven que los pasos siempre son los mismos.